significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era una clase, la clase trabajadora, que no puede ser destruida. Mi nombre es Rodolfo Hermida, soy productor, director de cine, video y televisión y hace muchos años me dedico a la enseñanza. Y bueno, en este caso quería destacar un homenaje a Jorge Cedrón, uno de los cineastas desaparecidos, asesinados en aquellos años de la dictadura. Y lo que es peor, fue asesinado en el exterior de nuestro país, en París. Y como referencia traigo este libro, escrito por Fernando Martín Peña, que se llama El cine quema, Jorge Cedrón, porque también había otro, El cine quema, de Raimundo Gleiser. El cine quema es un título fuerte que lo inventó Carlos Ballina, digamos, un realizador y como decir, docente en la Universidad de La Plata, y realmente quedó como un sello, ¿no? El cine quema. Y la nota preliminar que quería introducir, hay varios fragmentos que he seleccionado. El terrorismo de Estado que se desató en la Argentina con la AAA y culminó durante la dictadura de la Junta Militar provocó la muerte de 4 directores de cine que fueron también militantes: Jorge Cedrón, Raimundo Gleiser, Enrique Juárez y Pablo Sir. En mayor o menor medida, los 4 llegaron al cine influidos por los cineastas independientes que comenzaron a surgir a fines de los años 50. Integraron de manera lateral la renovación impuesta por la generación del 60 con sus primeros cortometrajes. A partir de la dictadura Onganía, instalada en 1966, optaron por hacer un film libre, pese a la censura cada vez más cerrada. Los 4 fueron, con la concisa definición de Rodolfo Walsh, hombres que se animan. Sobre los 4 cayó el exterminio, pero además el silencio. Durante demasiados años, el ocasional recuerdo de algún homenaje pocas veces estuvo acompañado por la difusión de las obras, por el redescubrimiento de esas filmografías comprometidas con el esfuerzo de cambiar una realidad injusta que se deshizo en ellos. Y sin embargo, sus películas estaban ahí, esperando ser vistas para certificar el deseo de sus creadores en cada proyección, tan vivas y predispuestas a la discusión como cuando fueron hechas. Una cuarta parte de ese silencio se disipó en el caso de Raimundo Gleiser, cuyo cine es revisado desde 1993 y hasta la inspiración, y ha inspirado muchas nuevas obras, lo que representa la mejor evidencia de que estos rescates son tan posibles como estimulantes. Por eso la primera intención de este libro es la de contribuir a disipar otra parte de ese gran silencio, lo que pesa sobre la vida y obra de Jorge Cedrón. Luego de su exilio en 1976 y su muerte violenta 4 años más tarde, en circunstancias nunca aclaradas, su obra quedó dispersa por el mundo. Vamos a señalar otra parte. Acá hay testimonio de casi toda la familia Cedrón, que todos son realmente creativos, fantásticos. Y el libro recopila, a modo de reportaje coloquial, no solo testimonios de su familia, sino de amigos, colaboradores. Mismo cuando habla y se presenta Jorge Cedrón, dice lo siguiente: me llamo Jorge Cedrón, soy argentino, vivo de hacer cine, me dicen tigre porque parece ser que de chico ya era un poco rayado. Nací en Buenos Aires el 25 de abril de 1942, menos de vigilante, hice de todo. Y se va entrecruzando con una serie de charlas, testimonios, que dan claro quién era Jorge Cedrón. Cuando él habla de cine y trata de explicar cómo empezó, dice lo siguiente: cuando tenía 16 o 17 años vivía en el campo. Los únicos filmes argentinos que me hablaban en el lenguaje que utilizaba con mis amigos eran las películas de Torre Nilsson. El día que vi en pantalla Fin de Fiesta, me dije, voy a hacer cine.
De ahí me consideré que si los jóvenes cineastas argentinos tenemos un padre, ese era Leopoldo Torres Nilsson, que después haya hecho desastres como Martín Fierro o El Santo de la Espada, es otra cosa. Indudablemente se vendió al dinero, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando yo vivía en Mar del Plata me parecía que Torres Nilsson era una especie de Jesucristo pipón. Yo veía una cámara y casi eyaculaba, y me parecía que una cosa imposible, como una mina cuando tenés 15 años y te parece que nunca te va a tocar, pero esa no es para vos. También me parecieron importantes Alias Gardelito, el autor Murúa y después El Dependiente de Fabio. Vos te fijaste cómo describe la siesta provinciana, es maravilloso. Cientas partes de Tute Cabrero, de Juan José Yusit, y Palo y Hueso, de Nicolás Sarquís. En una palabra, me interesan los narradores, los que saben contar historias. Y el libro realmente es interesante y está llevando adelante toda la historia de su vida y realmente de su vida trunca por el asesinato brutal que tiene en el baño del aeropuerto de París. Y entonces su hija, Lucía Cedrón, cineasta también, cuenta: mi abuelo se sentó en un sillón de casa. Yo me acerqué y vi que estaba llorando. Me subí al sillón, me senté en sus rodillas y le toqué la cara con la mano. Yo nunca lo había visto llorar a mi abuelo, y como él estaba llorando, yo también me puse a llorar con él. Marta Montero, la mujer de Cedrón, cuenta: me tenían prohibido que le contara a mi padre que Jorge había muerto, porque Leclerc quería darle personalmente la noticia y tomar la declaración. Antes y después de la noticia, mi hermano y mi padre se fueron a la prefectura. Saturnino Mortero Ruiz, familiar también, dice: la policía me preguntó si estaba en condiciones de ir a la jefatura y declarar, a ver si los podían agarrar. ¿A quién? A los supuestos asesinos. Nunca agarraron a nadie. Les dije que sí, y entonces me llevaron a ver al famoso comisario Leclerc, que era el director de la policía judicial. Entonces el tipo me dijo: mi yerno murió. Ahí me enteré. Me dijeron que se había suicidado. Realmente tremendo. Es una muerte nunca aclarada. Pero obviamente muchos dicen que en esa zona, en ese baño, en el aeropuerto de París, estaba una zona liberada. Y entraron y lo asesinaron de manera cobarde por la espalda. ¿Quién era Jorge Cedrón? Una pequeña reseña para aquellos que no tuvieron la posibilidad de ver sus películas. Se los recomiendo que miren sus películas porque realmente muy buenas, muy duras, muy interesantes. De todos los realizadores del cine militante de los 60 y 70, Jorge Cedrón quizás sea el más difícil de clasificar. Por empezar, su obra excede el terreno de la militancia. Sus dos primeros cortometrajes se hicieron bajo la influencia de Leopoldo Torres Nilsson y los cineastas de la generación del 60, en particular Lautaro Murúa y Fernando Birri. Pero permanecieron al margen incluso del precario circuito de exhibición que proporcionaban los cineclubes para el material corto. La cercanía de Cedrón con la gente del Instituto de Itela y su colaboración con Alberto Fischerman en el film muy experimental, muy interesante, The Player versus Ángeles Caídos, parece contradictoria, ya que en tono y propuesta una película estaba en las antípodas del cine que Cedrón trataba de hacer y de los referentes que por entonces mencionaba. Sin embargo, la película El Habilitado, su primer largometraje, hecho de vivencias que supo transformar en materia artística, reveló una intuición expresiva que los intelectuales empezaron a percibir y elogiaron. El Habilitado fue elegida la mejor película argentina del año por la crítica local y pese a su total fracaso comercial, integró muestras y retrospectivas junto a otros films realizados por los debutantes promisorios como Mario David. Pero en lugar de reincidir en este tipo de cine, Cedrón optó por aceptar una propuesta oficial para realizar un documental sobre la poca conocida vida europea de José de San Martín. Contra toda previsión, por los senderos del Libertador, no fue un panfleto didáctico de los que hoy puede llamarse un documental de creación.
Un film de gran libertad, formal, temática, con un abordaje decididamente revisionista de la figura del prócer. Y mientras la estrenaba, ante los aplausos de las más altas autoridades de la dictadura, filmó Operación Masacre, su primer aporte al cine militante, sobre el libro de Rodolfo Walsh y con la colaboración de él mismo en la elaboración del guión. Su siguiente film fue Resistir, ya en el exilio, que repitió la historia de Por los senderos del Libertador. Aunque no contamos con el testimonio de Juan Gelman para confirmar esa conjetura, parece ser que Cedrón transformó lo que debía ser un simple film por encargo de los montoneros para contribuir a la difusión de la llamada contraofensiva, pero que por entonces impulsaba la organización. En realidad es una obra personal, donde elaboró de manera creativa un notable material de archivo. Finalmente, es bueno rescatar, y la decisión que ha tomado el autor Peña, Fernando Peña, de empezar el libro con un poema de Raúl González Tuñón, que dice lo siguiente: Juancito Caminador murió en un lejano puerto. El mago, poca cosa, deja al muerto terminada su función. Canción, paloma y baraja, todo cabe en una pequeña caja. Todo menos la canción. Y es cierto, cuando alguien se muere, queda la canción. Y en este caso, la obra cinematográfica de Jorge Cedrón, que realmente quema, porque el cine quema en casi todas las películas de Jorge Cedrón.